Tal como íbamos viendo, jóvenes, que todo algoritmo dice que debe ser finito, preciso, definido y general. Hablamos de finito porque estaba constituido por un número definido de instrucciones y que obviamente requería un tiempo de ejecución definido. Ahora, ¿por qué le llaman preciso? Porque sigue un orden, jóvenes, bien establecido y está definido, que generalmente no me puedo saltar, jóvenes. Caso contrario, no funcionaría. ¿Por qué le llaman definido? Porque no es ambiguo, porque si se ejecuta el mismo algoritmo, el resultado siempre será el mismo, inclusive, dice, sin importar las entradas proporcionadas. Aunque le quiero decir este detallito que esto puede variar en caso de que las entradas permitan cambiar el flujo del programa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí que varía, puede tardar más tiempo o menos tiempo su ejecución. Dice que es general porque tolera cambios que se pueden presentar en la definición del problema. O sea que un algoritmo tiene posibilidad de poder cambiar, tiene posibilidad de poder mejorar. Sigamos. Casi jóvenes, todas las actividades que realizamos nosotros las personas se puede expresar en forma algorítmica. Y dice así, existen dos tipos de algoritmos. Los que se desarrollan para ser ejecutados por una computadora, llamados algoritmos computacionales, y los que realiza el ser humano, dice. Es decir, algoritmos no computacionales. Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos algoritmos no computacionales que realiza el ser humano. Cambiar un neumático, preparar unos huevos a la mexicana, calcular el área del triángulo. A ver, analicemos estos algoritmos cuya definición es textual. Es muy similar a lo que tenían que hacer ustedes, jóvenes. Por ejemplo, revisen los libros. Allí va a tener muchas pistas. Y justamente tenía que ver esta parte acá. ¿Qué elementos tiene un algoritmo? Dice, un algoritmo para cambiar un neumático desinflado siempre va a tener un inicio. Y luego dice, ¿qué debe hacer? Ese inicio, jóvenes, es como llenarse de ganas para hacer algo. Inspirarse es el arranque, ¿sí? Es el inicio, es el arranque, el motor. Y entonces luego dice que debe bajar herramientas y el neumático de repuesto del automóvil. Listo, ya lo bajé. Luego debe aflojar los birlos o las tuercas del neumático pinchado. Listo, ya lo hice. Acomodamos el gato, levantamos el automóvil y quitamos los birlos del neumático desinflado. Listo, ya está hecho. Luego quitamos el neumático desinflado, colocamos el neumático de repuesto, el que está en buen estado, fijamos los birlos del neumático de repuesto, bajamos el automóvil y apretamos definitivamente los birlos o las tuercas. Posteriormente dice, ¿qué debo hacer? Dice, debo quitar el gato, guardar el neumático desinflado y la herramienta y, señores, ahí concluye todo. Fin. Este es como ese momento de descanso, decimos, por fin, caramba, ¿sí? Por fin. Nietzsche, que lo esperaba con ansia que se acabe una vez. Revisaremos otro algoritmo, pero veremos el de más abajingo, para que no perdamos mucho tiempo, ¿sí? Dice que ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un algoritmo que me permita calcular el área del triángulo. Como dijimos primeramente, todo algoritmo requiere un inicio. Ese inicio es llenarse de ganas, meterse buena voluntad, como dicen algunos, mente positiva, y luego le decimos,
al usuario solicitar los datos de la base y la altura. Y luego, una vez que el usuario nos da los datos, agarramos, dice, multiplicamos la base por la altura y el resultado lo dividimos entre 2. Y lo guardamos en una variable. Luego mostramos el resultado que está en la variable. Lo mostramos. Y luego decimos fin. Ingeniero, ¿me copió? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué es una variable, ingeniero? ¿Qué es una variable? Podemos ver una variable de esta manera, ¿ya? Una variable dentro de lo que es la computación es un espacio de memoria, en primer lugar. Y en ese espacio de memoria se guarda datos. Veámoslo desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, en el espacio de memoria está un dato. Ahora, pero esa variable, jóvenes, se ve de esta otra manera, como una abstracción del contenido que hay en la memoria, porque la variable es una representación simbólica textual de ese valor. Por eso podemos decir que X es igual a 5, Y es igual a 6. Una variable, jóvenes, es una representación del valor de un atributo. Y como tal, como su nombre lo dice, puede variar. ¿Por qué? Porque esa variable de pronto le asigno el valor de 1. Posteriormente, en un siguiente ciclo pueden valer 2, puede valer 3 y va a ir variando su valor. Pero en realidad, esa letra, ese texto que representa el nombre de la variable, internamente representa, jóvenes, una dirección de memoria. Entonces, la variable simplemente es una abstracción de una dirección de la memoria donde está ocurriendo ciertos cambios. Ahora, en caso de las constantes, se guardan en otro lugarcito de la memoria donde generalmente o casi nunca existe cambio. Se asigna y tiene que estar ahí mientras el programa funcione. ¿Hemos contestado su pregunta, joven? Sí, ingeniero, gracias. Ahora, veamos esto. Entonces, lo guardamos en la variable. Y luego dice que lo mostramos, el resultado almacenado en la variable. Se lo mostramos. Y después decimos nosotros, por fin terminamos. Decimos. Entonces, jóvenes, en resumen, ¿qué podemos decir? Existen algoritmos, jóvenes, humanos que son posibles computar. Y existe, digamos, algoritmos que no es posible computar tan fácilmente. Pero analicemos, volvamos para atrás. Actualmente hay máquinas, jóvenes, que ya permiten cambiar neumáticos. Existen robots que ya preparan huevos a la mexicana. Y existen programas que le calculan el área de un triángulo. Usted dice, no la creo. ¿Verdad? Le digo. Existen. Y sin ir lejos, Windows tiene una calculadora que dice así. Volumen, longitud, ¿dónde está? Área, a ver, vamos a ver. Área, mire, ahí está. Y aquí podemos calcular el área. Colocamos acá cuántos metros cuadrados tenemos. Tenemos, por ejemplo, 78 y lo podemos llevar a lo que queremos. Digamos. Llevémoslo a pulgadas cuadradas. Listo. Pero usted dice, no, no quiero así, yo quiero que yo escriba los datos. No se preocupe, compañero, le digo. También podemos hacer otro. Nos vamos a calcular la calculadora científica y le decimos que tiene usted un área tiene un ancho de 13 por 30 de fondo, que es los lotes antiguitos, y tiene 390 metros cuadrados.
y él recibe los datos de entrada, procesa y nos emite un resultado. ¿Qué es un programa de computadora? ¿Cómo lo entendemos un programa de computadora? Dice que existen diferentes conceptos para poder hablar sobre programa de computadora. Leamos el primero. Dice así: es un algoritmo desarrollado en un determinado lenguaje de programación para ser utilizado por la computadora. Entonces, cualquier algoritmo que yo lo programo en un lenguaje de programación y que puede funcionar en una computadora, ¿es un programa de computadora? Sí. ¿Por qué? Porque la computadora lo puede ejecutar. Y repite acá, dice, es decir, que una serie de pasos o instrucciones ordenadas y finitas, que son los algoritmos, pueden ser procesadas por una computadora. Otro autor que dice, secuencia de instrucciones mediante las cuales se ejecutan diferentes acciones de acuerdo con los datos que desee procesar en la computadora. Entonces, hay una secuencia de instrucciones que van a realizar algo de acuerdo a los datos que usted le introduzca. Si introduce datos válidos, le va a devolver un resultado válido. Introduce datos inválidos, le va a dar un mensaje de error. Entonces, ¿qué es un algoritmo? De vuelta nos preguntamos. Dice, expresión de un algoritmo es un lenguaje preciso que puede llegar a entender una computadora. Entonces, un algoritmo es algo que la computadora lo va a entender. Y aquí entran, jóvenes, los comentarios de Turing, Char, cuando dijeron que cualquier sistema matemático, axiomático, tiene, dicen, una solución algorítmica, la máquina Turing lo puede procesar, lo puede ejecutar. O sea, una computadora lo puede ejecutar. Desgraciadamente, jóvenes, nosotros durante el aprendizaje de la matemática, jóvenes, nos han enseñado a saltarnos puntos, temas, pasos, de aquí nos pasamos 2 pasos, 3, y ahí fue como mataron, jóvenes, nuestro pensamiento matemático y el algorítmico, desgraciadamente. Y es por eso que llegamos a odiar tanto la matemática, algunos de nosotros, jóvenes, pero que ni siquiera queríamos saber de matemática. Y pensábamos, nos metimos a estudiar ingeniería del sistema diciendo, a ver, por lo menos por ahí me libro menos de la matemática. Nada, ingeniería de informática y sistemas, jóvenes, la base de toda esta ciencia es la matemática, interesantemente. Y no lo aprendimos bien, jóvenes, porque desgraciadamente nuestros profesores no eran muy aptos a veces para enseñarnos esas materias, jóvenes. Simplemente a veces venían a las clases y nos demostraban lo mucho que sabían y no nos enseñaban. Así que nosotros no íbamos sorprendidos por lo que el tipo sabía y no por lo que cómo nos enseñaba o lo mucho que nos enseñó, jóvenes. Entonces, llegamos a la universidad, jóvenes, con un desarrollo, con un pensamiento matemático no muy bueno, un pensamiento computacional más o menos y un pensamiento algorítmico bien bajo, por no decir casi nulo. ¿Qué etapas debo seguir para poder crear un programa? Para crear un programa debo seguir un conjunto de pasos. ¿Por qué? Porque crear un programa, jóvenes, no es ni más ni menos, jóvenes, como cuando yo quiero construir un edificio, cuando quiero crear una obra de arte, cuando quiero preparar, qué sé yo, unos pasteles. Ni más ni menos. Hay un conjunto de pasos que debo seguir. Y entonces la bibliografía acá, muy acertada, me dice, primero, tiene que haber la definición de un problema. ¿Cómo usted puede crear un algoritmo si no hay un problema? ¿Cómo? Y ahora acuérdese del asunto del COVID. ¿Acaso no le dimos un problema?
No le dimos un conjunto de problemas para que usted pueda pensar cómo podría solucionarlo. Y le dijimos, por favor, escriba el conjunto de pasos, cómo va a solucionar el problema, o el conjunto de pasos de cómo funcionaría el algoritmo más importante que tiene su programa. Seguramente algunos lo han hecho muy bien. Seguramente algunos no lo han hecho muy bien. ¿Me entiende? Y se ha dado cuenta que era bien complicado. No era tan sencillo como parecía de que ya nomás lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, jóvenes, nuestro cerebro no está acostumbrado a realizar esa tarea, desgraciadamente. Probablemente algunos compañeros sí, pero de la mayoría no. Yo cuando llegué a la universidad, jóvenes, llegué con conocimiento, vamos a decir, de medio un poquito más bajo. ¿Por qué? Porque yo ya había pasado curso de operador de computadora, programación de computadora, o sea, llegué de medio para bajito. Pero algunos de mis compañeros jóvenes nunca en su vida habían encendido una computadora. Entonces se la veían bien grave, se la veían complicada. ¿Qué implica realizar el análisis del problema, jóvenes? Implica saber qué información necesito para obtener un determinado resultado. Estos son los datos de entrada. Además de eso, necesito, jóvenes, saber la información que yo quiero producir. ¿Qué es lo que me están pidiendo, jóvenes? Y necesito un conjunto de métodos, fórmulas, modelos matemáticos para poder procesar los datos, jóvenes. Por eso yo cuando trato con mis clientes, le digo, discúlpele, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es la primera pregunta que le hago. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tiene? ¿No? Y entonces él me cuenta toda su historia, como cuando le contamos el problema del psiquiatra, ¿me entiende? Yo le escucho todo. Le hago algunas preguntitas más para poder salir del paso y con eso yo ya tengo idea de qué es lo que necesito entonces. Y le digo, disculpe, ¿tiene tal información? Si él me dice que sí, perfecto. Creo que vamos bien, le digo. ¿Me lo puede facilitar? Le digo. Si él me dice que sí, perfecto. Todo va bien, le digo. Ahora, ¿qué es exactamente lo que espera? En función del problema, yo vinculo lo que quiere saber y acá es donde yo ya se la charlo, como decimos. Le digo, entonces, con esta información podemos sacar esto, 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 esto. Entonces me dice, sí, quiero eso, eso y esto. Muy bien. Y ahí es donde entra el trato económico, jóvenes. Cuanto más quiere el cliente, más cuesta y más gana. Y obviamente no solamente se dice que con esta información sale esto y ya se lo entrego. No, aquí viene el proceso del ingeniero, jóvenes. ¿Qué métodos, qué metodología, qué técnicas va a utilizar? ¿Qué fórmula va a ocupar de todas las que aprendió en su vida bendita? ¿Me entiendes? Para que pueda, pues, programarlo esto y podamos tener los datos. O sea, para convertir estos datos de entrada en datos de salida válidos. Caso contrario, nuestros datos de salida no van a responder al requerimiento o necesidad del cliente. Pasamos. En esta parte, con el diseño y técnica para la formulación del algoritmo, les dice que existen dos tipos de técnicas muy utilizadas. Una de ellas se llama diagrama de flujo y la otra se llama pseudocódigo. Personalmente, yo más aprendí a programar, jóvenes, basado en pseudocódigos, personalmente. Pero puede ser que no sea su caso. Puede ser que usted aprenda más rápido utilizando diagrama de flujo. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando yo aprendí pseudocódigo, se me hizo mucho más familiar. Cuando hacía con diagrama de flujo, cometía muchos errores. Así que era muy complicado para mí con diagrama de flujo. Personalmente le estoy hablando. Hablo de mí, ¿sí? ¿Y qué es un diagrama de flujo? Dice.
Dice que un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Tan sencillo como eso, jóvenes. Por eso que cuando le dimos la tarea del día viernes, le dijimos, no, dibuje el algoritmo, ¿no? Dibuje el algoritmo utilizando diagrama de flujo. Puedo ocupar tal programa, tal programa, tal programa o cualquier otro el que le dé la gana. ¿Sí? Cuando decimos que puede hacer con cualquiera, con el que más desee, con el que más sepa, es que usted tiene todo el derecho de poder utilizar el programa que vea conveniente. Existen muchos jóvenes, pero existe tantos que yo me quedo sorprendido. Cada vez que ustedes nos hacen la exposición, le digo, mi madre, ¿y dónde hay eso? ¿Cómo lo hizo? Le digo, wow. ¿Por qué? Porque hace algún tiempo, jóvenes, cuando yo terminé la universidad, no había pues tanto, no había tanto. Con decirle que tener internet era un lujo en mi universidad. Tener un celular, jóvenes, que tenga la pantalla colorcita, así esa florcita que mostraba un muñequito, osito de color, era un lujo. Recién estaban apareciendo los celulares con hartos botoncitos, creo que tenía 40, 50 botoncitos, y quien lo tenía la farseaba de maravilla. Y hoy, jóvenes, que cada semana, cada mes, cada semestre, vemos una nueva tendencia. Un nuevo software, herramienta más poderosa para poder desarrollar software. Y para poder hacer la representación gráfica, jóvenes, del algoritmo, se utilizan varios símbolos. Obviamente que estos símbolos se vinculan o se relacionan entre sí mediante unas líneas que indican el sentido, el orden en que deben ejecutarse, jóvenes. Entonces, vámonos ahora acá. ¿Cuáles son las características o qué le caracteriza, qué le hace único a un diagrama de flujo? Dice que todo diagrama debe tener un inicio y un fin. Listo. Dice que no se deberían especificar las variables o tipos de datos. Solamente debería utilizar líneas horizontales o verticales. Debería evitar el cruce de líneas. Se deben usar conectores solo cuando sea necesario, especialmente cuando estoy pasando a otra página. No debería existir líneas de flujo sin conectar, o sea, una línea, digamos, de pronto algo sale de allá, viene y acá, y no hay nada acá. O sea que aquí está vacío, miren, no hay nada, vacío. Entonces, cada línea debería conectarme con algún componente léxico del programa, obviamente gráfico. Además de eso, dice, se debe trazar los símbolos de manera que se pueda leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Debería tener un sentido de lectura, en otras palabras. Se debe evitar la terminología de un lenguaje de programación o máquina. O sea, no puedo colocar, por ejemplo, qué sé yo, scanf, digamos. No podría colocar print, a no ser que esté qué sé yo, haciendo un comentario. ¿Por qué? Porque los componentes léxicos, jóvenes, que utiliza el diagrama de flujo, ya dice para qué sirve. Ahora dice, los comentarios se deben utilizar ya sea al margen o mediante el símbolo gráfico comentario. Lo ideal es utilizar el símbolo gráfico comentario por toda la vida. Y debería entenderlo cualquier persona. Si el diagrama abarca más de una hoja, es conveniente numerar página 1, página 2, y es conveniente utilizar conectores. Solo los símbolos de decisión
pueden y deben tener más de una línea de flujo. Dice. Hay un conjunto de símbolos que se llaman de decisión, donde yo puedo ir, por ejemplo, puedo ir en este sentido. A ver, vamos a dibujarlo así. Entra por aquí, esta es la entrada, y de pronto tiene dos opciones. Una salida por acá, una salida por acá. Donde generalmente a este llamamos verdadero y este llamamos falso. Esto es un lugar de decisión. Hay una pregunta que responder. Y esa pregunta respondida, esa cuestión respondida, solamente puede ser verdadero o falso. Entonces aquí hay una proposición. Acá. Una proposición. Bien, sigamos, jóvenes. Está bonito. Ahora, jóvenes, vamos a comprender los componentes léxicos de los diagramas flujo. Y lo vamos a colocar todito ahí. Dice así. Cuando usted dibuje un diagrama de flujo, debe saber lo siguiente, ¿no? Que tanto el inicio como el final lo debe representar así. No de otra manera, así, me dice. Bien, le digo. Si usted va a recibir elementos de entrada, el usuario va a meter datos de entrada, entonces debería dibujar así. Si por si un caso va a tener un lugar donde existe un flujo más de dos caminos, entonces debería dibujar este elemento gráfico. Pero si usted va a realizar algún proceso, alguna asignación de valores, va a realizar algún cálculo, algo, una operación aritmética, por ejemplo, así. Y me dice aquí, las líneas, dice, ¿no? Deberían tener este sentido, ya sea vertical para arriba o para abajo, horizontal, derecha o izquierda. Las estructuras repetitivas, dice, ¿no? O la repetitividad o iteraciones se lo simboliza así. Y me dice cuál es la variable inicial y cuál es la variable final. Y de cuánto en cuánto va a ir incrementando. Si usted quiere que se muestre, dice, ¿no? Los datos por la pantalla, ¿sí? Entonces, ocupe esta representación gráfica. Y si, por si un caso, le dice, ¿no? Usted quiere colocarle conectores, porque ya se le hizo muy grande el algoritmo, tiene que ir a la otra página, todo, ocupe esto, le dice. Jóvenes. Entonces, este libro, como ha podido ver, jóvenes, me va acompañando paso a paso el aprendizaje de los conceptos, digamos, ¿no? Sobre lo que es el desarrollo de algoritmos. Ahora veamos qué habla del pseudocódigo. Veamos, es otra forma de poder elaborar algoritmos. Dice, el pseudocódigo, voy a aumentar un poquito más esto, el zoom, para que podamos ver. Dice que el pseudocódigo, jóvenes, es una combinación del lenguaje natural con símbolos y términos utilizados en la programación. O sea, es como un pseudo lenguaje de programación, pero que no es ninguno a la vez. Entonces, es un lenguaje de especificaciones de algoritmos. Eso es un pseudocódigo. Ahora, el pseudocódigo se creó, dice, para superar las dos principales desventajas del diagrama de flujo. Uno, que es lento, y el otro, difícil de modificar. Porque si usted se equivocaba hace tiempo atrás, jóvenes, a lo menos en mi época, tenía que volver a borrar su hojita, ¿me entiende? Y esa hojita al final quedaba hueco a veces. Así que algoritmos que se dibujaban en una hoja, jóvenes,
generalmente hasta daba flojera borrarlo. Entonces lo único que hacíamos era versionarlo. Entonces agarrábamos esa hojita y escribíamos la versión así, versión 01, así, 01. Y no lo borramos. Encontraba un error, listo, esto, y volvíamos, versión 02. Y hacíamos algo mejorcito que eso, versión 03. Y así, jóvenes, llegamos hasta el 010, 015, ¿no? Dependiendo cuánto queríamos perfeccionar nuestro algoritmo. Pero, sin embargo, con el caso de los pseudocódigos, eso se facilitaba. Se facilitó, interesante ver. Cuando escribimos un pseudocódigo, jóvenes, nosotros empezamos con la palabra principal para decir que allí empieza, o este es el programa principal, el principal de todos, porque dentro de un programa, jóvenes, existe algo llamado subrutinas o subprocesos, que posteriormente o actualmente más se lo conoce con nombre de función. Pero no es lo mismo un procedimiento que una función, aunque los lenguajes, aunque la terminología, jóvenes, o las definiciones actuales están tratando de que todo sea función. Están matando de a poquito el término procedimiento. Pero hay una diferencia grande entre lo que es un procedimiento y una función, jóvenes. Desde el punto de vista matemático hay una diferencia. Así que si quiere investigar, investigue qué es un procedimiento, qué es una función dentro de la programación, qué características tiene que son intrínsecas del procedimiento y qué características intrínsecas de una función. Luego, después de tener el algoritmo, jóvenes, viene ese momento esperado por muchas personas y es la codificación. Empezar a escribir el código. Pero, ¿cuál es el gran problema de la mayoría de nosotros jóvenes? El gran problema de la mayoría de nosotros. La mayoría de las personas jóvenes queremos empezar por acá, ¿me entiendes? Por acá queremos empezar y ahí es nuestra desgracia, jóvenes. No se puede empezar directamente, a no ser que usted se lo sepa muy bien el algoritmo, esté en su mente. ¿Por qué no se puede empezar así? Especialmente, ¿por qué no se sugería empezar así? Porque antiguamente, jóvenes, no todas las personas tenían una computadora. Había una computadora para 10 estudiantes en la Gabriel, recuerdo, o 20 estudiantes en la Gabriel, una computadora. De manera que cuando nos íbamos a sentar en la computadora, era normal que nos sentemos de a 3 en una computadora a veces. Y rogábamos que algún compañero se falte. Así que, jóvenes, era distinto. Y yo no podía ir a la computadora, sentarme y empezar recién a escribir mi código. Ni llorando, pues, compañero. Yo tenía que ir con mi algoritmo ya diseñado en diagrama de flujo o mi algoritmo escrito como pseudocódigo para que pueda codificarlo. Y es más todavía, ya debería haber hecho la famosa prueba de escritorio para verificar que no me va a fallar. ¿Por qué? Porque ni bien empezaba a escribir y el otro compañero, ya pues, apúrate, apúrate. Dijiste 5 minutos y empezaba a fregar el tipo. Y al final no sabíamos si pensar o qué. Por eso, el proceso de codificación, jóvenes, no es ni más ni menos el proceso de transcripción de aquello que ya está dibujado. Es lo que hace el albañil. El albañil no piensa cómo va a ser el edificio. Simplemente él hace lo que dice en ese segmento del plano. Él transcribe. El que realmente trabaja, jóvenes, en la primera etapa es el ingeniero, porque tiene que meter mucho ingenio para poder crear, especificar, describir, ya sea gráficamente o textualmente, el algoritmo. Y el trabajo de la codificación es algo muy similar a lo que hace el albañil. No piensa mucho porque se cree que lo que está especificado, ya sea a través de diagrama de flujo, ya sea a través de un pseudocódigo, funciona.
Eso es lo que se cree. Entonces, muchos de los traumas jóvenes que tenemos, jóvenes, se debe a eso. Es que nosotros queremos empezar ya nomás a programar. Y es un error común. Entonces, por eso dice así, en la etapa de codificación, dice, ¿no? Se transcribe, dice, el algoritmo, definido en la etapa de diseño, en un código reconocido por la computadora, o sea, de manera que la computadora lo ejecute. Por ejemplo, puede ser lenguaje C, puede ser, por ejemplo, PHP, puede ser Java, puede ser Python, Ruby y cualquier otro lenguaje. Luego, jóvenes, viene una etapa que se llama la depuración y prueba. Pero primero viene siempre la prueba, pues. Primero yo lo pruebo para ver si funciona o no funciona y luego cuando encuentro un problema lo depuro. A esto le llaman también debugger o debuguear. Y obviamente ahí voy a encontrar un montón de errores, un montón de errores. Dice ahí, ¿qué dice? La prueba consiste en capturar datos hasta que el programa funcione correctamente. O sea, probar con datos, uno y otro. La actividad de localizar errores se llama depuración, debugging, así también. Existen dos tipos de pruebas, de sintaxis y de lógica. Las pruebas de sintaxis, ¿qué dice? Se ejecutan primero, son las líneas más sencillas y las que realiza el compilador del programa. ¿Qué hace? El compilador revisa si usted ha escrito correctamente las instrucciones. En vez de escribir la función, por ejemplo, la función seno, le colocó usted seno con C. No, pues le sale un horror, ¿me entiende? Seno es con S, le dice. ¿Qué le pasa, compañero? Y así. La otra es las pruebas lógicas. Son las más complicadas porque obviamente necesitan que un programador localice ese error. Otra persona no lo podría hacer, ¿sí? El compilador no encuentra ese tipo de errores generalmente, joven. Muy rara vez, a no ser que localice los famosos ciclos infinitos. Y obviamente que el programador tiene que meter un conjunto de valores y revisar resultados. Meter valores y revisar resultados. Hasta que el tipo diga,